2 vamos a hacer, como grupo 2 vamos a hacer la presentación de la actividad 2.1, estructura conceptual de la proporcionalidad directa. El grupo está conformado por Juliana Mantilla, Natalia Martínez y quien les habla Angélica Vitraco. Nuestra tutora es Paola Castro. Hemos decidido dividir la presentación en 3 momentos. 1, historia. 2, estructura matemática. Y 3, estructura conceptual de la proporcionalidad directa. En la historia vemos que la proporcionalidad se origina en la necesidad de cuantificar, comparar y medir en diferentes contextos. Uno de estos contextos es el sistema metrológico, que consiste en adaptarse a otros sistemas. Entonces, en su momento lo hicieron culturas como la Babilonia, la China, la egipcia y la hindú. En Egipto encontramos el papiro de Rin. Allí se encuentran varios problemas relacionados con el razonamiento proposicional relacionados a intercambios de mercancía. También nos damos cuenta que Tales de Mileto hace uso de las proporciones para encontrar la altura de la pirámide de Keops. En Grecia encontramos los elementos de Euclides, especialmente el libro 5 y 7. En el libro 7 se detalla la teoría de las proporciones de Eudoxo. Antes de esta teoría, la proporcionalidad se entendía a través del proceso de la antifairesis. También sabemos que los griegos se fundamentaban en la armonía y en la simetría, y esto lo reflejaron a través de sus obras con el número de oro o la proporción áurea. Los griegos no fueron los únicos que aportaron al tema, sino también lo hicieron los chinos a través del comentario de Liu Hu al Liu Xuanchu, en donde define la proporcionalidad como un conjunto de números correlacionados. En el Renacimiento encontramos la Gioconda de Leonardo da Vinci. En ella se refleja las proporciones del cuerpo que estudió Leonardo, y textos como la aritmética de Bohemios. En la actualidad relacionamos la proporcionalidad con el álgebra lineal y con las relaciones lineales. En este segundo momento, la estructura matemática de la proporcionalidad directa, vamos a tener en cuenta las siguientes convenciones. Los conceptos son los recuadros, procedimientos enmarcados en una elipse, y las líneas punteadas son conexiones. Partimos de relación binaria como un subconjunto del producto cartesiano entre dos conjuntos no vacíos. Si estos dos conjuntos son diferentes, vamos a tener relaciones binarias heterogéneas. A su vez, en estas relaciones podemos hablar de inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. La relación entre estas pues, nos lleva a hablar de función y de variación. Si los conjuntos son iguales, vamos a tener relaciones binarias homogéneas, que pueden o no cumplir las propiedades simétrica, reflexiva y transitiva. Dependiendo del tipo de propiedad que cumpla, tenemos conjunto preordenado, relación de equivalencia y relación de dependencia. A partir de la relación de dependencia tenemos la razón como un cociente entre un antecedente y un consecuente, que va a ser diferente al número racional porque su estructura es diferente. También definimos la razón como la comparación, ya sea entre magnitudes o entre cantidades. Si lo hacemos a través de cantidades, vamos a tener dos tipos, la aritmética y la geométrica. Ahora, también encontramos unas interpretaciones. Entonces, si vemos la razón como una comparación entre magnitudes, la podemos entender o interpretar como fracción, como una medida, puesto que la fracción es numérica. Si vemos la magnitud como cociente, no atiende a la operación en sí, porque no es claro o no se atiende al resultado de dividir dos magnitudes. Y la magnitud como factor multiplicativo depende. Si las magnitudes son iguales, el producto va a dar una magnitud igual. Pero si las magnitudes son diferentes, el producto pues no va a dar la misma magnitud. Ahora, la cantidad como fracción ve o interpreta el antecedente y el consecuente como objetos independientes. La cantidad como cociente, un número, pero un número sin significado. Y la cantidad como factor multiplicativo va a estar bajo una estructura multiplicativa. A partir de allí, y atendiendo a lo que dice Euclides en los elementos, para que 4 magnitudes sean o formen una proporción, deben tener la misma razón. Esta misma razón se da a través de la equimultiplicidad, que tiene que ver con los múltiplos.
En la proporción encontramos extremos y encontramos medios. Y además cumple 4 propiedades: discreta, continua, aritmética y geométrica. Perdón, tiene 4 tipos. Y cumple 4 propiedades. La propiedad fundamental: el producto de extremos es igual al producto de medios. Y las propiedades que nos llevan a la relación de equivalencia. Si tenemos una relación constante entre una proporción, es cuando podemos hablar de proporcionalidad, ya sea inversa, directa o compuesta. Y esto nos lleva a hablar pues también de los procedimientos. Entonces tenemos la regla de 3, tenemos los porcentajes como un caso particular de la regla de 3, los repartos proporcionales y las variaciones. Por último, en la estructura conceptual de la proporcionalidad directa, la nombramos, o bueno, la denominamos como una relación constante entre magnitudes, ya sea como proporción o como razón. Estas magnitudes o pueden aumentar o pueden disminuir. Además, también lo asociamos como un modelo de variación directa entre una cantidad y un múltiplo constante. Esta cantidad y este múltiplo constante están asociados con pendiente, al igual que la constante de proporcionalidad. Pues obviamente la pendiente está bajo la estructura de la ecuación y de la función lineal. Cumple también algunas propiedades, la fundamental directa, que me dice que cuando tengo magnitudes directamente proporcionales, su cociente resulta ser el mismo. También cumple la propiedad simétrica, la reflexiva y la transitiva, que sería finalmente una relación de equivalencia. ¿Qué procedimientos asociamos a la proporcionalidad directa? Entonces tenemos encontrar la pendiente o la constante de proporcionalidad. Vamos también a identificar condiciones para poder llevar a cabo los repartos proporcionales. Y también vamos a hallar la faltante o hallar una magnitud faltante a través de la regla de 3. Y el porcentaje como un caso particular de la regla de 3. Eso sería todo. Muchas gracias.